¿Qué tal, hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Deseo con todo mi corazón que estas benditas enseñanzas y la que nos toca hoy, que es la enseñanza número 9, Dios me utilice para poder expresar este bendito camino, esta bendita palabra de verdad, conforme Dios lo manda, conforme Cristo Jesús lo enseña, para que tengamos el privilegio de tener un fruto a todos los que venimos meditando, a todos los que venimos con temor, y podamos abrir ojos para poder hacer conforme nos lo manda Dios en el pacto y poder tener su bendita presencia, su amistad, el favor, bendito hermano. Así que me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 9, a todos los suscriptores en España, en Estados Unidos, en México. Los quisiera yo algún día conocer, si no es aquí, en la vida eterna, y a todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo. Mis deseos son que todo hombre, que todo llamado llegue al crecimiento espiritual, llegue a ser escogido, y que todo escogido no desmaye y se mantenga firme para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuemos con la enseñanza de la epístola de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Siempre le pido la bendita Biblia en la mano para corroborar y cumplir con el mandamiento que Dios nos dice, que el que hable, hable conforme a la palabra que Dios ha dejado. Así que bueno, benditos hermanos y benditas hermanas, en lo que hemos visto, a lo que se refiere esta epístola que nos da a conocer el primer pacto y el pacto perfecto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio que hoy hay conforme a Cristo Jesús en el lugar santísimo y el poder y la gracia que nos ha dado. Entonces, acerca de estas cosas nos está amonestando a los que fueron llamados y se quedaron, como veíamos ayer, en una estatura donde ya no avanzaron ni para arriba ni para abajo, sino que se volvieron oyentes, donde dice la palabra que ya muchos de nosotros tendríamos que haber sido ya maestros. Y ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, que todos los llamados, cosa que no se enseña hoy en las congregaciones, porque hoy en las congregaciones que no son de Dios, les enseñan a ser oidores, nada más, por años, pero no hacedores. Entonces dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, 1 año y medio, 2 años, como le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, en Cristo Jesús, que yo cuando Dios me llamó, pues ahora sí que me llamó en un lugar donde tenía el tiempo completo. Y aunque no lo hubiera tenido, aunque hubiera tenido yo el conocimiento del sacrificio y de abstenerme de los pasatiempos, de la obra del diablo, para poder tener esta información, lo hubiera hecho. Pero bueno, Dios me mandó y tenía tiempo suficiente, tiempo completo, para dedicar mi vida a las cosas de Dios, para meditar día y noche, como dice la palabra, para escudriñar, para pedir y rogar. Entonces, bien, una vez que Dios vio el hambre en mi corazón, al año yo ya estaba siendo un instrumento de Dios para empezar a practicar el amor. Ya estaba siendo un instrumento para empezar a dar por gracia lo que me había dado por gracia, no con un crecimiento, porque el crecimiento lo va dando poco a poco Dios, pero sí, empecé a dar las buenas nuevas de salvación, empecé a enseñar lo que Dios me mandó. Así que hay muchos que tienen 3, 4, 5, 6 años en una congregación y son oidores, o más tiempo. Yo me he encontrado cristianos engañados que tienen 12 años, se jactan de tener tanto tiempo de cristianos, pero son oidores y no están en la obra de Dios, no enseñan, no son luz, no son sal. Entonces dice, después de tanto tiempo,
tienen necesidad de que se les vuelva a dar, que se les vuelva a enseñar, dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que efectivamente todas estas personas no pueden llegar al alimento sólido. Le voy a decir cuál es el alimento sólido ahorita y cuál es la leche. Los rudimientos de Dios, la leche espiritual, la leche que viene en Primera de Pedro, donde dice, recién como niños, recién nacidos, la leche no adulterada. Bien, cuando uno va viniendo llamado y tiene poco tiempo, lo primero que se le empieza a enseñar en la bendita palabra de Dios es lo que va a venir, las profecías, como a Noé se le enseñó cómo iba a terminar Dios con el diluvio, se le enseña lo que son las profecías del juicio, se le enseña lo que significa la cruz, el bautizo, la imposición de manos, se le enseña el permanecer, se le enseña, en pocas palabras, amar a Dios. Se le enseña a salir del mundo. Recordemos que hemos visto ya anteriormente con enseñanzas que el llamado es aprender a amar a Dios conforme la constancia cotidiana, conforme la constancia de estar viniendo a este conocimiento que me era ajeno y que la bendita palabra me va mostrando un camino nuevo, mandamientos que yo no tenía, me los va mostrando y conforme por fe yo los voy creyendo, sacrificando todo lo que Dios me pide, apartarme y estimarlo como basura y empezar a practicar los mandamientos de Dios, es la leche. Ahora, una vez que ya morí al mundo, una vez que la bendita palabra me enseñó a separarme de lo que no es, entonces viene la comida sólida de amar a mi prójimo. Entonces viene la comida sólida del ministerio. Ahora viene la comida sólida de desenvainar la espada y ir a pelear contra Satanás, sus demonios, apacentar a un rebaño, empezar a practicar, apacentar a un rebaño, empezar a practicar el cuidar a un rebaño con lo que Dios me dio. Y claro que es una comida sólida, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la comida es la obra de Dios. Porque alguna ocasión Cristo, cuando se le ofrecía comida, que sus discípulos habían ido a comprar comida, cuando Jesús estaba con la samaritana y le ofrecieron comida, él dijo, no, coman ustedes, yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Como también cuando es tentado en el desierto, ¿verdad? Di, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, la comida sólida, es amar al prójimo. Así que bendito hermano y bendita hermana, claro que cuando uno llega al tamaño espiritual, obviamente la palabra de Dios y Dios en sus promesas nos da entendimiento más profundo sobre todas estas cosas en el Antiguo Testamento, nos ayuda a descifrar y a quitarle los sellos a estas cartas, como dijo Pedro, que las cartas de Pablo y otras cartas eran difíciles para los inconstantes, para los indoctos que tuercen las Escrituras. Entonces, también ya una comida sólida es que Dios le ponga en el corazón a usted tesoros antiguos y tesoros nuevos en el corazón. Y claro que esas promesas de que Dios dé el entendimiento a la revelación, tiene un precio, bendito hermano y bendita hermana, tener hambre y sed de justicia, porque aquí está diciendo, después de tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros. Así que, cristianos y cristianas
que escuchan estos, que van dando un seguimiento, si usted tiene 2, 3, 4, 5 años, 6 años y todavía va a una congregación de domingos, va a una congregación para escuchar y usted no está trabajando en la obra, ni tiene ovejitas, ni está trabajando en conjunto con la iglesia, échese a correr de ahí porque los perezosos no van a entrar al reino de los cielos. Recuerde que Satanás se engaña con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque habla de las cosas de aquí abajo. Y precisamente el trabajo del adversario es que usted se quede inactivo, que se quede siendo oidor. Pero bienaventurado aquel que tiene la verdad, bienaventurado aquel que tiene oídos y lo hace. Porque también si usted está en un lugar donde está escuchando la verdad y todavía no hace nada por tener el hambre de llegar a la estatura del varón perfecto y poder trabajar, pues entonces Dios también se lo va a tomar en cuenta. Bueno, dice, después de tanto tiempo, tienen ustedes necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, porque estas personas, como no son hacedoras, se les olvida, porque la palabra de Dios dice que para que Dios me pueda poner la palabra en mi corazón, necesito ser hacedor. Este es el único libro vivo en donde hay mandado por Dios un requisito para poder inscribir esta palabra en mi corazón. Y para poderla tener en mi corazón se necesita sacrificio y practicar el amor, practicar la palabra para que Dios me la vaya poniendo en el corazón. Porque si yo soy oidor nada más, como dice la palabra, vengo pero no soy hacedor, me asemejo a un hombre, como dice en Santiago, ¿verdad? Que se ve en el espejo, ve su rostro, como la mayoría de los cristianos que van a una congregación y pueden entender la palabra en un momento y decir amén, gloria a Dios, se van y luego se les olvida, como dice en Santiago, se va y luego se le olvida cómo era su rostro, ya poniendo Dios una comparativa, un ejemplo de los que no son hacedores. A mí, bendito hermano y bendita hermana, he tenido, gracias a Dios, el privilegio de poder constatar toda esta bendita palabra de verdad, toda esta bendita palabra fiel, como Dios es fiel tanto en las maldiciones como en las bendiciones. Aquí alguna ocasión recuerdo algunos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que empezaron a tener un entendimiento y cuando Dios les pidió sacrificio para la obra, una entrega total ya para la obra, y empezaron a amar más las tinieblas, empezaron a no estimar como basura lo que Dios les pedía, todo lo que habían aprendido se los empezó a quitar Dios, y yo me maravillé porque tengo de hecho videos de cuando predicaban, cuando enseñaban la palabra, con qué denuedo, con qué entendimiento y cómo los dejó Dios posteriormente, les arrebató absolutamente todo lo que habían aprendido. Hay por ahí algún testimonio, no voy a decir nombres, de gente en el mundo cristiano, digo el mundo porque son del mundo, pero hay un testimonio, alguna ocasión, de algún siervo que iba bien, que estaba en una congregación sana y que iba bien y que se fue a uno de los famosos encuentros que no son bíblicos de fines de semana, que bueno, no me voy a meter ahorita a eso, pero cuando dice Dios que no dejes el manantial donde Dios te puso, que no dejes a la esposa, que no dejes a la madre, que no dejes a tu iglesia, siempre y cuando haya tenido un fruto, y que no escuches otra doctrina diferente. Este ser, ya teniendo un crecimiento espiritual, fue y estuvo una semana, y de regreso en ese encuentro, de regreso decía: me arrepiento de haber predicado que Jesús vino, me arrepiento de haber, porque Jesús ya vino. Y bueno, nos quedamos maravillados de cómo Dios le quitó todo lo que había aprendido y cómo lo dejó hasta la fecha, predicando insensatez y torciendo
las Escrituras. Acuérdese que para toda riqueza que le ha delegado Dios a Cristo y que nos las vino a participar a los llamados, excluyendo la vida eterna, pero sí muchas riquezas que están prometidas aquí para los que aman a Dios. Una de ellas, bendito hermano y bendita hermana, que tiene un precio muy grande, es la bendita palabra en el corazón. Alguna ocasión, Dios por medio de Pablo, a los Corintios, decía así: ¿cuáles son mis cartas de recomendación? Que no son cartas leídas por ustedes en los corazones para los hombres, no con tinta ni con pluma, sino con el Espíritu Santo. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, ahí estaba diciendo Dios que sus cartas de recomendación, el trabajo que Pablo tenía era que estos hombres ya tenían la palabra en el corazón, inscritas como Dios lo prometió a los que le aman. Porque cuando Dios ve que tiene uno hambre de ocuparse en sus negocios, de ocuparse en su trabajo, ¿cómo no le va a dar Dios? Porque el Dios mismo sabe que si nos da en el corazón es para ponerlo en provecho común. Le pongo una parábola, le explico más o menos. Hay un padre que tiene una empresa muy grande, tiene 2 hijos. Los 2 hijos empezaron desde abajo y los 2 hijos tenían puesta la mirada en llegar a ser los gerentes de la empresa. El uno llegaba desde las 6 de la mañana, leía libros, cada que estaba con su padre, observaba a su padre, lo veía, tenía hambre de hacer, y el otro se iba con los amigos, iba nada más 1 hora, se iba con la novia, y empezó a tener un crecimiento, el que puso en sacrificio y sacrificó las cosas temporales, sabiendo que él iba a heredar esa empresa que su padre tenía, que dejaba muchos millones de pesos. Y el otro no le importó. Entonces, el uno llegó a tener el conocimiento para manejar la empresa y el padre le dio el puesto de gerente. Y el otro era un oidor olvidadizo, porque cada que se iba y llegaba, el padre le llamaba la atención, porque se le había olvidado lo que había aprendido para manejar el trabajo que el padre le había encomendado. Son parábolas, son ejemplos para que podamos entender, bendito hermano y bendita hermana. Así que para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es el trampolín para ir a la vida eterna, se necesita tener hambre y sed de justicia, necesita Dios ver un interés de estar vivos para Él y muertos para el mundo. Bueno, dice entonces: ¿habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido? Y aquí vemos, después de mucho tiempo, la leche la toma un niño. ¿Qué nos indica Dios aquí? Que el crecimiento espiritual es ser hacedor de la palabra. Ese es el crecimiento. Hay una cita bíblica también en Corintios, donde Pablo dice: ¿qué es Pablo? ¿Quién es Apolos? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, un representante, este es su siervo, yo a nadie le puedo dar crecimiento, a nadie. El crecimiento lo da Dios. ¿Qué dice en Mateo? Que por más que me afane, por más que me preocupe, no puedo añadir a mi estatura ni medio codo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos para exhortar, para amonestar, para redarguir, para cuidar al rebaño, para que sean hacedores de la palabra y tengan un crecimiento dado por Dios. Así que todos aquellos que tienen la palabra y se les ha enseñado cuál es la meta a la que tienen que llegar, que la meta es el llegar a ser un ministro, sin importar el don que Dios nos dé,
ese es el crecimiento. Y mientras uno no tenga hambre, se queda como bebé y se queda con la leche. Y nunca va a tener un crecimiento. Yo espero que vaya entendiendo. Esto hablando de las doctrinas sanas. Porque en las doctrinas que no está Dios y que no enseñan la verdad, no hay vida. Todos están muertos. No hay ni siquiera niños. No hay ni siquiera niños. No hay ni siquiera leche ni alimento espiritual. Estamos hablando de doctrinas sanas que enseñen, pero aquí ya depende del discípulo. Luego dice, y todo en el versículo 13, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Y efectivamente Dios también en la Biblia les llama, no pongas a un recién convertido, a un indocto. Indocto es la palabra correcta. Todo aquel que no practica el amor, todo aquel representante que quiere dar la palabra nada más cada domingo, y que no da su vida todos los días, es inexperto para la palabra. No de la palabra de justicia, es inexperto en la palabra de justicia. Y justicia, esta palabra nos inclina a ser hacedores, a salir del mundo, porque la palabra justicia es ser hacedores de toda la palabra y salir del mundo. La palabra justo es tener el conocimiento de la bendita palabra de Dios y practicarla. Eso es justicia. Es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Y las parábolas que nos pone Dios, bendito hermano y bendita hermana, en el mundo, ¿qué le puede enseñar a usted un niño de teta? Un niño que no ha sido destetado. ¿Qué le puede enseñar? No sabe ni hablar. Pero ok, estos son los ejemplos que pone nuestro Señor Dios. Dice en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está, fíjese bien, como le decía, el alimento sólido son los que han alcanzado la madurez. Ahora fíjese bien cuál es la madurez. Pongamos atención. La madurez no de carne. Porque también cuando Dios le llama anciano espiritual a alguien, porque sigue habiendo ancianos espirituales, no habla de una cabeza blanca. No habla de una persona que tenga 50, 60 o 70 años. No. Habla de una persona que haya alcanzado esta bendición. Fíjese bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es muy importante meditar palabra por palabra. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Para los que tienen el uso, fíjese, el uso es la práctica, el uso, tienen los sentidos ejercitados. Ejercitados. Aquí habla de ejercicio. ¿De qué sentidos habla? De los sentidos espirituales. Recuerde que una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Recuerde que antes de ser llamado éramos de carne. Nuestro espíritu estaba muerto. Recuerde que en el momento en que fuimos resucitados mediante el bautizo, entonces el ejercicio espiritual es practicar todos los mandamientos, todos los días, ir practicando, ir creciendo, ir recibiendo el siguiente mandamiento, es ejercitar. Pongo una parábola, pongo un ejemplo. El niño de leche es aquel que va a una congregación con la Biblia, que va todos los días, o un día a la semana, o 2 días, a que pongan lo que quiera, ¿verdad? Que va todos los días, se asemeja a alguien flaquito que quiere tener un cuerpo atlético y que se inscribe a un gimnasio de alta tecnología, de lo mejor que hay, y que tiene los mejores instructores
para desarrollar un cuerpo atlético. Y que ese flaquito va y los maestros, los guías, le están enseñando cómo manejar, cómo hacer bíceps, cómo hacer tríceps, cómo hacer pierna, cómo hacer todo el cuerpo, cómo hacerlo un cuerpo atlético. Y hay más de 100 aparatos, ¿verdad? Y este flaquito tiene un año yendo, un año y medio yendo, y ya sabe, ya conoce los aparatos, ya sabe lo que tiene que hacer, pero nunca se sienta a hacerlo, porque cuando lo intentó hacer tuvo dolor y lo sabe hacer, va todos los días, nunca va a tener un cuerpo atlético. Pero aquella persona es inexperto, no puede él tener el cuerpo atlético. Entonces, es lo mismo aquí, ¿verdad? Cristiano que viene a la congregación y empieza a ejercitar, porque ejercitar es ser hacedor. El instructor es el pastor, es Cristo Jesús, es Dios por medio de nosotros. Y nosotros empezamos a enseñar los primeros rudimientos de la cruz de Cristo. Empezamos a enseñar lo que es el bautizo, empezamos a enseñar el juicio, la imposición de manos, empezamos a enseñar que debe de permanecer. Y si uno empieza a ejercitar es que el alimento espiritual para poder desarrollar ese crecimiento es el ser hacedor de la palabra, es el alimento, es la comida del espíritu, el practicar la palabra. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Fíjese dos, hambre. ¿Qué es hambre? Hambre es, ya comí, ya fui a hacer. Sed de justicia es hacerlo, vengo otra vez con hambre, Señor, ya hice, ¿qué más sigue? Como el ejemplo que le puse de los dos hijos en la empresa de su padre. El que se larga a estar en lo pasajero y el que se queda, papá, ¿qué más? Ya aprendí este libro, mira, ya aprendí administración, ¿qué más sigue? ¿Cómo se maneja esta máquina? ¿Qué más sigue? Y tiene hambre. Es un alimento. Entonces, esa persona, por lógica, va a tener un crecimiento de conocimiento. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, en la mayoría de las congregaciones que yo conozco son oidores. No, los engañan. Son cristianos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 años siendo oidores de la palabra. Y hay muchos que estuvieron en una iglesia sana, sí, pero lamentablemente no quisieron tomar la cruz. Entonces, el discernimiento del bien y el mal es muy importante, el discernimiento. El conocer a Satanás y toda su mesa de Satanás y conocer el camino de Dios. Ahora sí que conocer las dos mesas. Para poder conocer esto se necesita un crecimiento espiritual. Yo le decía, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, que para muchos lo que yo enseño, dicen, es que contigo sí estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no estamos de acuerdo. Ok, estas personas que me lo dicen no han trabajado como yo. No han tomado su cruz, siguen en el mundo. ¿Qué me puedo esperar? Es una ley que ya está escrita. Digo, no puedo yo tratarles de hacer cambiar. No puedo obligarlos a que me den la razón, porque no tienen madurez. No pueden discernir que esos caminos que parecen derechos al hombre, que vienen en Proverbios, son del diablo. Porque recuerde que Satanás vino al mundo disfrazado como un ángel de luz, y que todos los caminos vino a engañar al planeta Tierra, como dice en Primera de Juan 5, Satanás engaña al mundo entero, a ricos, a sabios, a pobres, a toda clase, grandes, medianos y pequeños, presidentes, a todos los engaña, pensando que esos caminos en los que yo andaba antes, que era la vana manera de vivir que aprendí de mis ancestros y no de Cristo, piensan que es bueno, piensan que es de Dios,
Piensan que Dios hizo el trabajo del mundo. Piensan que Dios hizo las escuelas. Yo lo reto, bendito hermano y bendita hermana, a que con la Biblia alguien me muestre que las escuelas del mundo las trajo Dios. Yo le digo, yo no soy enemigo de enseñar números, multiplicar, de enseñar letras, de enseñar a leer. Yo no sé, porque José sabía leer, José el soñador sabía leer, pero nunca fue a una escuela. Sí, ese es un deber de nosotros los padres como cristianos, de enseñarle no una profesión a un hijo, no, sino enseñarle lo elemental para que lo ocupe el día de mañana para la gloria de Dios. No para un trabajo egocéntrico que lo va a llevar al lago de fuego, ¿no? Entonces, yo le digo también, el trabajo, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres, desde que entró el pecado para que se ocuparan en él, no lo dio Dios. Cristo Jesús nos vino a dar una obra, nos vino a dar un campo. Entonces, la madurez es discernir, alcanzar el tamaño espiritual de poder discernir si una película que estoy viendo es del diablo o es de Dios. Si una música que estoy escuchando es del diablo o es de Dios. Y no voy a preguntar, oiga hermano, ¿y por qué aquí se usan vestido y usan velo? ¿Y por qué aquí prohíben ver la televisión? Claro, eso se lo voy a enseñar a los niños que no tienen mucho tiempo y que ya deberían de ser maestros. Yo le voy a enseñar eso a un niño que tenga hambre. Pero un barbaján que ya tiene tiempo y que siga preguntando todavía el porqué de esas cosas que ya debería de tener la madurez de discernir, el porqué, cuál es la mesa de Dios y de Satanás. No lo tienen porque hay un precio para poder discernir. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, el que llega a tener la madurez espiritual, esa persona casi ya está del otro lado, porque Satanás no lo va a poder engañar. Casi ya está del otro lado con la palabra de vida, porque Satanás va a venir a seducirlo con palabras persuasivas por todos los medios que utilice la familia, una congregación, por cualquier medio que Satanás, por flechas incendiarias, utilice, y yo le voy a decir, no, esto, lo del César al César, esto es tuyo, y lo de Dios a Dios. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano, aquí habla de sentidos ejercitados, porque se necesita ejercitar para poder tener el discernimiento. Así que, si usted no ha ejercitado con amar al prójimo, con amar a Dios, y luego empezar a practicar el amor, jamás, óigalo, jamás, porque está escrito, no es que yo le decía el mal, no, jamás va a poder tener la madurez. Y entonces va a llegar Satanás y usted va a decir, esto me parece bueno, esto no le veo nada de malo, y no va a tener la madurez espiritual para poder discernir lo que es de Dios, del César, y lo que es de Cristo Jesús. Bien, vamos a empezar el capítulo 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora bien, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo? El que no me sigue y toma su cruz todos los días. Ustedes no son del mundo, salgan del mundo. El que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, etcétera. La doctrina de Cristo que vino a enseñarnos, nuestro Señor Jesucristo, de cómo salir del mundo, del pacto de tomar la cruz. Ya le dije, basta ya, hermano. A los que ya tienen un tiempo, basta ya de esa doctrina. Ahora bien, ya tomé mi cruz, ya morí. Claro, no es que rechace la doctrina de Cristo, es que yo le digo algo muy importante. El que alcanza la estatura del varón perfecto, la doctrina de la Biblia, sea amar a Dios o sea amar al prójimo, ya no es para uno.
ya es para darla por gracia. Ya la ley no es para el que alcanzó la estatura del varón perfecto, porque la ley nos incita a salir del mundo y amar al prójimo. Ahora bien, es como aquel ser que está en el negocio de su padre, en la empresa de su padre. Esa persona ya aprendió el tejimaneje de la empresa, ya lo aprendió todo. ¿Qué más se le puede enseñar? ¿Qué? Le dice al padre, ¿qué más sigue? Pues ya no, hijo, ya aprendiste todo. Ahora lo que aprendiste, ponlo en práctica, hijo. O sea, no es que desechemos la doctrina, no. Más bien que seamos hacedores, ¿verdad? Y a enseñar a otros con la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, bien, fíjese bien, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, que es dejar el mundo, que es apartarnos, que es tomar la cruz, vamos adelante a la perfección, que es amar al prójimo. Fue lo que le decía hace rato. Amar a Dios es conocer sus mandamientos que me sacaron del mundo. Ahora, una vez que ya salí del mundo, ¿cuál es la perfección? El amar, el dar por gracia, el trabajar. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. ¿Cuál fue el fundamento que me presentaron a mí para convertirme? El fundamento fue la piedra angular, fue Cristo, ¿verdad? Fue el bautizo. No recordando, hermano, le recuerdo que tiene que morir, ¿por qué no ha guardado el pacto? Le recuerdo que usted fue comprado a un precio muy alto, le recuerdo que usted es el templo de Dios, le recuerdo, no, ya no. Claro, a mí me ha tocado a muchos insensatos que se quedaron estancados, estarles volviendo a recordar y a recordar hasta que Dios se cansó y los hizo a un lado, hermano y hermana. No a todos, hubo algunos que fueron hacedores y oidores. Entonces, no echando otra vez el fundamento, porque hay una cita bíblica que a mí me impacta en el Antiguo Testamento y también con Cristo, en donde dice, Señor, se me ha pegado la lengua al paladar, ya no tengo qué decirles, es un pueblo necio, ya les enseñé todo, Señor, ya se los repetí, ya les rogué, se me pegó, se me secó la boca. Entonces, ya basta, hermanos. A los que están en una sana doctrina y a los que no, recuerden, no los juzgo. Han sido engañados. Y si Dios le está dando oportunidad de estar en este medio, aquí están los contactos. Yo no me voy a cansar de decírselo. Yo soy un sirviente de Cristo. Yo fui comprado para dar la vida sin pedir nada a cambio. Aquí no se le va a pedir dinero ni que coopere, nada. Nada, el único interés que yo tengo es ir a la vida eterna. Y si yo quiero ir a la vida eterna, le necesito presentar ovejas limpias, gordas, blancas, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, si usted se deja amar, me hace un favor. Y si yo lo puedo amar, también le hago un favor. Todo por medio de Dios. Usted me ayuda para que venga Cristo, me vaya a la vida eterna. Y yo le ayudo para que pueda tener un crecimiento y pueda también tener el privilegio de poder amar al prójimo. Bien, entonces, dice, dejemos vamos adelante a la perfección. Ahora, la perfección es amar al prójimo, porque nadie puede tener un ministerio puesto por Dios, claro, por Dios, si no es perfecto. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque aquí está hablando de la perfección. Bien. Hay alguna cita bíblica en donde dice la palabra: tú que juzgas a otro y haces lo mismo, hipócrita, tú enseñas sin ejemplo. También hay otra cita bíblica en donde dice la palabra: tú quieres ayudar a tu hermano a quitarle la pelusa de la camisa, antes quítate la viga. O sea, antes
Ve, antes ejercítate para que puedas ver. Y número 3, bendito hermano y bendita hermana, un verdadero siervo sirve de mucho en una congregación, al de poco ánimo, al que va empezando. Porque los testimonios precisamente de cuando Dios me llamó y decirle, hijo, yo era peor que tú, o era igual que tú, yo también venía con pecado y mira, yo puedo caminar, pon la vista en el autor y también en la iglesia, porque también vamos a ver en Hebreos que dice la palabra, sujétense a sus pastores, pero fíjese lo que dice, dependiendo de cuál haya sido su conducta. Entonces, si yo voy a enseñar a alguien, como parábolas, a caminar en el fuego, a caminar por botellas rotas de cristal, y para alguien es imposible y dice, no, no, y le digo, mira, yo soy humano, tiéntame, tenía las mismas plagas, pero mira, ahora puedo hacerlo. Entonces se van a quedar y van a decir, pues si él puede, yo también puedo. Así como yo dije, si Cristo Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, y se hizo menor que los ángeles, como ya lo vimos, si Él me vino a mostrar como ser humano que con lo que recibió pudo, pero teniendo un ejemplo, porque es muy importante tener un ejemplo, ¿cómo no voy a poder yo? Entonces, ahí está, para poder enseñar, para poder ser un ministro necesito ser perfecto, y la palabra perfecto no es para que se espante, ay, allá son legalistas, no. La palabra perfecto es tener la ley en mi corazón y practicarla. Y recuerde, ninguno de los mandamientos, dice en primera de Juan, es gravoso. Porque para esto fuimos hechos, hermano. Para esto fuimos diseñados. O sea, la bendita ley es dura para los pecadores, para los que andan en la carne. Pero para nosotros es una riqueza, es una herencia. Para esto nos diseñó Dios, para esto nos cableó, para ser hacedores de esta ley y tener el gozo y tener el crecimiento, para poder amar a Dios y al prójimo. Entonces, eso es alcanzar la perfección, volver a tener la imagen para lo cual fui creado, tener la imagen de Dios. Ok. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, ya lo expliqué, ¿verdad? El fundamento es Cristo, aquí está la piedra, no echando otra vez el fundamento de obras muertas. ¿Qué es de obras muertas? Porque precisamente la doctrina de Cristo Jesús nos habla que todas esas obras que yo hacía antes estaban muertas, que era vano, que no servían para nada. Sí, de la fe en Dios. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, tener o más bien ir a una congregación en donde me están enseñando la verdad y yo no esté practicando el amor, ¿sabe por qué es? Porque todavía estoy haciendo obras muertas. Porque los que no quieren dar su vida a Dios son los que se aferran a las obras que no tienen vida, que son del diablo. Entonces, tenemos que estar poniendo el fundamento, hermano. El bautizo significa una muerte, una separación. La cruz ya basta, hermanos. Ya no. Dice, obras muertas de la fe en Dios. Dice, ya basta de la doctrina se llama enseñanza. Ya basta de la doctrina de bautismos. Como decía, ya, el bautizo representa, ya basta de estarle recordando a los hermanos, oiga hermano, que recuerde cuando Cristo Jesús llegó a su vida por medio de un siervo, usted dijo, sí muero, usted dijo, sí me aparto, ¿por qué no ha cumplido? Acuérdese que el bautizo representa morir a la carne, representa una separación, ya basta. Aquí lo dice, ¿no? De la imposición de manos. También del poder, de la imposición de manos por medio de la iglesia, sea para un enfermo, sea para recibir el llamamiento de Dios, que Dios lo escoja. Ya basta de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Verdad? Porque eso es lo que se enseña, es la leche que, hermano, va a haber un juicio, hermano, va a haber una resurrección, Cristo va a regresar.
Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que esa doctrina la seguí yo diciendo por muchos años. ¿Se acuerda que vimos ayer un versículo bíblico en donde dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo? Muchas cosas que anunciarles, pero no puedo. Porque ustedes no crecen, porque ustedes son oidores y no hacedores. Entonces, yo, por ejemplo, a una persona que se quedó estancada, no puedo hablarle del amor al prójimo, no puedo hablarle de que deje, de que ponga en sacrificio cosas que más adelante nos pide Dios, porque todavía hay que estarles recordando el pacto, hay que estarles recordando que va a haber un juicio, que Cristo Jesús va a venir, que va a resucitar a los de los sepulcros, que viene por su casa, etcétera, hermano. Dicen amén, se van y regresan y otra vez se les tiene que repetir lo mismo porque se les olvida y se les olvida y no se les pega. Porque ya le dije, hay un precio para tener la palabra en mi corazón. Esto es verdad, hermano, es palabra de Dios. Y recuerde, en el primer pacto, esta bendita bendición de amar a Dios y amar al prójimo no era posible, porque no estaba el fruto, porque el amor proviene de Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Entonces, para poder ser manejado por Dios, para poder ser un instrumento de Dios, necesito ser hacedor, necesito practicar, necesito una entrega total. Dice en el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora bien, todo esto de estar exhortándonos Dios con la palabra a ser hacedores, a hacer luz, a hacer la sal, esto lo haremos y usted también si Dios lo permite. ¿Por qué dice si Dios lo permite? Y nos está exhortando y está aquí rogándonos Dios para que lo hagamos. ¿Por qué dice si Dios lo permite? Porque hay muchos que tuvieron un crecimiento espiritual. Hay muchos, bendito hermano, que llegaron a una estatura y amaron más las tinieblas. Y ya, esos ya no tienen oportunidad, como lo vamos a ver aquí. Fíjese bien lo que dice en el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Vamos a analizar bien esto. Vamos a meditar de qué ser está hablando sin decir nombres, porque yo ni conozco a muchos de los que están dando un seguimiento, ¿sí? Y yo no sé para quién pueda hacer esto, pero lo vamos a analizar. Primero vamos a meditar esto. Imposible. Imposible es que una persona que quiera después el favor de Dios, imposible es que ya no va a poder. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. Ahora, aquí, los que fueron iluminados. Recordemos que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero para poder ser prendido, necesito el aceite, que es la imposición de manos y es el bautizo del ministerio. Es cuando Dios no me llamó, sino me escogió. ¿Y gustó del don celestial? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nadie tiene don. El don lo da Dios para un ministerio, para amar al prójimo, para ponerlo en provecho común en una iglesia. Entonces, aquí está hablando de alguien, y este puede ser yo, ¿verdad? También, si es que me descuido, porque ahorita vamos a ver que tuvo un crecimiento, que tuvo entendimiento de la palabra. Le pongo un ejemplo. ¿Por qué Adán y Eva no tuvieron oportunidad de arrepentirse y de quedarse en el Edén? ¿Por qué? Porque Dios nos enseña, cuando nos dice que Dios tomó al hombre y le dio forma, desde Génesis,
el que medita, el que tiene oídos, oiga. La forma es que Adán tuvo toda una enseñanza y un discipulado por Dios hasta que le dio la forma espiritual, hasta que tuvo la palabra de Dios en el corazón. Adán y Eva le dio forma. Luego sacó de la séptima costilla del hombre a la mujer para que fuera uno solo y para que fuera ayuda en la obra de Dios con las parábolas y con los simbolismos que Dios pone. Ahora, le dio una forma. Esto quiere decir, Adán ¿conocía la palabra y la ley de Dios? Sí, sí la conocía. Ahora, ¿qué pasó? Él voluntariamente sabiendo que la desobediencia que Satanás vino a poner en su mesa y a seducir, le iba a traer la muerte, sí, sí lo sabía. Como yo ahorita, que gracias a Dios tengo lucidez y que no he alcanzado la corona de vida, más prosigo, como dijo Pablo, prosigo, no es que ya la haya ganado, no, yo no confío ni en mí mismo, yo sé que estoy en una cuerda, sigo pasando, sigo en un camino angosto con dos precipicios al lado, un camino resbaladizo y hacia arriba, en donde tengo que velar, en donde tengo que ir con temor cuidándome. Porque muchos que han sido iluminados, muchos que gustaron el don espiritual, como yo le dije, bendito hermano, cayeron y se les olvidó todo lo que vamos a ver. Fíjense, y es imposible que los que gustaron el don celestial, un ministerio, fíjense, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, porque claro que para poder tener un don, para poder tener el privilegio de ser un ministro de Dios para una congregación, necesita estar Dios dentro de mí. Porque recuerda, el amor y los dones provienen de Dios. Bien, entonces, está hablando de algún ministro que alguna vez fue iluminado y gustó. Dice, y asimismo, gustaron también de la buena palabra de Dios, tuvieron el entendimiento, como le decía yo, de los tesoros antiguos, y que Dios les puso en el corazón los tesoros buenos, y gustaron de toda la palabra, y tuvieron el discernimiento del bien y el mal, y alcanzaron una madurez y una comprensión. Y también gustaron de los poderes del siglo venidero. Fíjense bien, de los poderes del siglo venidero gustaron. Porque, ¿qué es gustar de ese don? Que uno pueda caminar en el mar, porque esos poderes venideros, Cristo Jesús viene, Dios viene, pero mientras vienen, yo he gustado de ese don, de ese poder de caminar en el mar. Recuerde lo que ya hemos visto en Romanos y en Gálatas. No es por obras. La carne es débil. Si yo puedo estar en la cruz, si yo puedo caminar en el mar, si yo pude sacrificar todo lo del mundo, no fue para jactarme, no fue por mi fuerza, no fue por mi decisión, fue por la fe, fue por el amor. He gustado, he visto, hoy doy testimonio de que se puede caminar en el mar. Hoy doy testimonio de que uno puede estar en la cruz. Hoy soy testigo de los poderes venideros que vienen al planeta Tierra. Hoy soy testigo de este bendito poder. Pero, ojo, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien lo que dice aquí. Y recayeron. Recuerda que vimos, es imposible, ¿eh? Es imposible. Y recayeron. Sean otra vez renovados. Es imposible que si recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento. Echando otra vez el fundamento de bautizos, echando otra vez el fundamento del bautizo, ya no se puede. Ya no se puede. Ahora, mucha atención. Porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Bueno, son hijos del diablo, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver muy claramente que la salvación sí la puede perder uno. Ahora, meditemos. Dice, recayeron. La palabra recaer, ¿qué es? Voy a poner de ejemplo a David. El amigo de Dios, siendo rey de Israel, David,
amigo de Dios, tuvo una caída, tuvo un pecado. El no ir a la guerra como rey y el quedarse, y el no ir a la guerra hoy es no amar al prójimo. El tomarse unas vacacioncitas el día de hoy, ¿verdad? Espiritualmente hablando. ¿Y qué pasó por la pereza? ¿Qué pasó por no estar en la obra? Bien, entonces le vino la tentación a la carne con una hermana del pueblo, no hermana de carne, ¿verdad? Una del pueblo que estaba casada. Y la mandó traer y adulteró. Porque David ya estaba casado. Y después mandó matar a su hermano, al esposo, para que no se enterara. O sea, fueron pecados horribles. Y Natán, un profeta, fue y lo despertó de su locura. Bien, David lloró amargamente, claro que pagó un precio porque le vino un castigo, pero se arrepintió y jamás volvió a hacer el mismo pecado. Porque la palabra recaer, yo como representante, quiero decirle, quiero confesarle, he tenido tropiezos, no de muerte, he tenido tropiezos, he confesado mis pecados a las ovejas, a mis hermanos, les he pedido que oren. Dios, en algún tiempo, me quitó el ministerio por un mes, por unas semanas, y me lo volvió a regresar. Pero créame que ese pecado en el que yo tropecé, jamás lo he vuelto a hacer. Quizás pueda tropezar como representante y distraerme en alguno. No pecados graves, de muerte. No. Un tropiezo, un pecado de tropiezo es por ignorancia, porque tropezó uno, porque se descuidó tantito. Pero si yo lo vuelvo a practicar, si yo vuelvo a hacer el mismo pecado, ya estoy practicándolo. Eso es recaer. Aunque un obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo. Yo le digo, también le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana. Ese pecado del que le estoy hablando ya tiene como 2 años y medio. Bien, ahora, pecados graves de muerte no. Si quizá me pueda distraer que se me pasó a orar a la hora que tenía que orar, o quizás hice alguna otra acción que no era por atender otra cosa, que no era las cosas primordiales, y cuidado, puedo pecar en esas cosas. Entonces recaer es que Dios me haya dado una oportunidad en mi caída y lo vuelva a hacer. Ahora, es imposible para los que gustaron del don celestial. No está hablando de los discípulos, no. Está hablando de los representantes, de los que alcanzaron una estatura del varón perfecto, de los que fueron perfeccionados y recayeron. Es imposible, fíjense, y recayeron, sea otra vez renovados. Ya no, está en la ley, es Dios, no soy yo, hermano. Yo no le deseo el mal a nadie. Ahora, yo conozco muchos que en su momento estuvieron bien, que hoy tienen fama, tienen poder, son de renombre. Bueno, no, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, ¿sí? Que estuvieron bien, que hace 20 años predicaban con denuedo, que yo tengo las prédicas de ellos de hace 20 años, 25 años, y que ahora los escucho y me maravillo, y que ya no pueden tener arrepentimiento. Ellos están engañados. Ellos piensan que ya Dios los perdonó. Ellos siguen por la puerta ancha y les ha dado un espíritu Dios de estupor para que crean en la mentira, porque aquí dice que es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Ahora, ya no le podemos hablar del fundamento como vimos allá arriba, ¿verdad? El fundamento que es Cristo para arrepentimiento ya no, porque otra vez fíjese que crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, crucificándolo para ellos mismos. Ya no, Cristo Jesús murió una vez por los pecados, fue crucificado una sola vez para que cuando se me presentara el Evangelio,
y me bautizara, ya no vuelvo a tener yo oportunidad, cuando Dios ya no me la da, de poderme arrepentir otra vez y decir, me vuelvo a bautizar. Ya no. Crucificarlo para mí mismo ya no. Ya no se puede. Basta un sacrificio, basta una muerte, un bautizo. Y quiero ser también muy claro, bendito hermano y bendita hermana, en esto. ¿Por qué? Hay mucha gente que se bautizó y cuando yo le pregunté acerca del pacto y del bautizo, no supieron qué responder, no supieron decirme lo que hicieron. Eran de esas congregaciones que les dijeron, vienes por primera vez, acepta a Cristo, bautízate y eres salvo. A esas personas sí se les puede volver a bautizar porque nunca recibieron el pacto. Nunca recibieron al mediador. Pero una persona que se bautizó conforme a la palabra y pecó, y se quiera volver a bautizar, ya no se puede. ¿Por qué? Dice, y exponiendo a Dios y a Cristo Jesús al vituperio. Claro que sí. Claro que lo vamos a exponer al vituperio porque hay una oración en donde dice, una enseñanza en donde dice Dios, ustedes son culpables de que blasfemen el nombre de Dios. Porque ustedes deberían, por sus hechos, ganar, no nada más con el Evangelio, sino con sus hechos a los incrédulos. Ustedes deberían demostrar el poder de Dios siendo seres espirituales y llamando. Pero no, ¿cuántos hay? ¿Cuántos cristianos y cuánta gente hay que vitupera el nombre de Dios y de Cristo? Porque los representantes violaron niños, seducieron a mujeres, se acostaron con mujeres, robaron dinero y bueno, una serie de porquerías que se mueven en las iglesias y que a mí me ha tocado a mucha gente que me ha dicho, ¿cristiano? No, me quedo como estoy, para ser como fulano y no, yo tengo un vecino que es cristiano y es un jijito de la fregada. Entonces, exponen al vituperio en vez de ser la luz, en vez de hacer la obra para la cual Dios nos encomendó, se vuelven piedras de tropiezo, hermano y hermana, porque nosotros debemos de ganar con ejemplo. Nosotros vamos a dar testimonio de Dios por el fruto que ya vimos en Gálatas 5:22, el fruto de Dios dentro de nosotros y no del diablo. Entonces, sí es un pecado muy grave que alguien haya llegado a un tamaño espiritual y Dios le haya dado oportunidad y haya sido necio y haya recaído. Es imposible. Ya no se puede arrepentir. Ya no puede renovarlo Dios. Por eso dice la palabra, temamos y cuidemos el depósito que tenemos. ¿Qué el depósito? Hermano y hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra me esté permitiendo Dios exponerla como es. Y ahí están los teléfonos por si hay alguna duda o haya que ampliar más esto. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso de aquel óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.